Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor de Derecho Civil y en el video de hoy vamos a continuar desarrollando la unidad número 2. Nosotros habíamos visto en la anterior, cuando veíamos los aspectos del derecho, que estos eran objetivos y subjetivos. Ahora, cuando consideramos el aspecto subjetivo del derecho, decimos que es la facultad que tiene una persona o el poder que tiene sobre otra o para poder gozar de una cosa o satisfacer sus intereses. Entonces consideramos el derecho subjetivo como esta facultad reconocida para la satisfacción de intereses y que está protegido por el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico que consideramos aquí es el Código Civil y Comercial, cuando el mismo, en el título preliminar, en el capítulo 3, empieza a delinear cuáles son los principios rectores que van a determinar el comportamiento o el ejercicio de estos derechos subjetivos y al mismo tiempo da las pautas o reglas de interpretación y aplicación que después a posterior tendrán que hacer el jurisconsulto, el juez, cuando tenga que decidir. El primero está contenido en el artículo número 9 cuando habla de la buena fe. La buena fe acá considerada como esta decisión que tendrían las partes o las personas cuando actúan dentro de la vida privada y en la vida pública. Cuando en el desarrollo de un acto, cuando en el cumplimiento de una obligación o dentro de un procedimiento en general, ¿cuál es el comportamiento que se espera de esa persona? Esta buena fe que se espera dentro del derecho civil sería la buena fe honradez o la buena fe creencia, la buena fe que tiene que ver con la virtud. La buena fe también está considerada dentro de un espacio, ese espacio es temporal y espacial. Diferentes culturas van a aplicar diferentes principios o criterios de buena fe. Y también lo mismo sucede a lo largo del tiempo. Cuando también desarrollamos anteriormente nosotros la norma y dentro de la norma jurídica hablábamos de estos aspectos que toma la norma jurídica para desarrollar algo o para reglamentar algo, hablábamos de la buena fe, ¿sí? Y considerábamos esta buena fe en diferentes aspectos que toman algo de la moral. Entonces, con este principio de rectitud, honradez y criterios de verdad o veracidad son los que se van a aplicar o los que tenemos que considerar al momento de ejercer los derechos. El segundo está considerado en el artículo número 10, hace referencia al abuso del derecho. Cuando nosotros consideramos de que vamos a ejercer este derecho subjetivo que tenemos como una facultad, como una potestad para exigir el cumplimiento de algo o para poder gozar de ese derecho, ese ejercicio no tiene que ser abusivo. ¿Y dónde estaría el límite de ese abuso? ¿Qué es lo que determinaría el abuso? Es lo que contiene el artículo número 10, cuando dice que en ese ejercicio del derecho no puedo pretender constituirlo como un acto ilícito, ¿sí? Si ustedes piensan en el ejercicio común de su actividad, en el ejercicio o en el desempeño cotidiano de su vida dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito familiar y en diferentes ámbitos, ustedes tienen que considerar que ese ejercicio que ustedes están realizando no tiene que ser abusivo. ¿Y dónde se determinaría o dónde estaría el límite? Siempre decimos dentro del derecho, en la interferencia intersubjetiva, que el límite se encuentra en el derecho del otro. Cuando yo pretendo ejercer mi derecho y ese derecho pretende abusar del derecho de otro, o cuando yo ejerciendo o usando mi derecho pretendo menoscabar el derecho de otro, ahí se encontraría el límite, ¿sí? Por eso, en el segundo párrafo, el artículo dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y ahí vamos a considerar que ese derecho es abusivo cuando esté en contra del ordenamiento, cuando esté en contra de estos principios o cuando esté vulnerando el resto de las normas del Código Civil en este caso, ¿sí? Que es el que consideramos. Un ejemplo claro, que es el que nosotros siempre mantenemos y damos en clase, es el de el conductor de un vehículo. Cuando en el ejercicio de su derecho él va conduciendo, tiene prioridad de paso por ir por la derecha. Sin embargo, al ejercer ese derecho lo hace de manera violenta, cuando va en extrema velocidad, cuando no utiliza señalización, cuando no mira hacia los lados, está ejerciendo su derecho, perfecto, tiene prioridad de paso al venir por la derecha, pero sin embargo, al exceder en velocidad y al no cumplir las normas de señalización o de indicación de maniobra, está vulnerando posiblemente el derecho de quien venga por la izquierda, ¿sí? Y no puede ampararse después en esa prioridad de paso para no reparar el daño si se produce un daño. ¿Se comprende?
El tercero hace referencia a la posición dominante. Cuando nosotros hablamos de posición dominante, estamos considerando casi siempre al mercado o al comercio, esta situación de mercado donde ellos son los principales conocedores de la innovación y de la tecnología con relación a eso. Utilizando de ese conocimiento, pueden aprovecharse de ciertas condiciones de ese mercado para abusarse de su posición. Dentro de un comercio menor, ahí hasta del propio consumidor. Sin embargo, el artículo número 11, cuando hace referencia a esto de la posición dominante, no es suficiente con que haya una disparidad entre las partes que estén negociando, entre la multinacional, digamos, y el comercio pequeño. No es necesario esto, sino que al margen de esta diferencia, que puede existir o no, lo que el otro tenga es un poder de decisión suficiente como para aprovecharse de eso. ¿Se comprende? El artículo dice, ¿y qué es lo que hace el artículo? Considera los anteriores, considera el principio de buena fe y también considera al ejercicio abusivo de los derechos para decir que estos dos no pueden ser abusados dentro de una posición dominante en el mercado. ¿Y qué es lo que hace? Determina, sin embargo, a través de leyes especiales, cuál va a ser la que lo va a complementar o la va a frenar. Nuevamente volvemos, en todo caso, aquel que se encuentre en esta posición de dominación o en este poder de autoridad frente a otro, tiene que ejercer sus derechos o tiene que hacerlo con la buena fe y evitando hacerlo de una manera abusiva. El cuarto principio se encuentra contenido en el orden público y en el fraude a la ley. El artículo 12 hace referencia a considerar que existe un principio donde vamos a contemplar que todas aquellas normas o aquel ordenamiento que esté respetando un interés público va a tener prioridad aquel que considere únicamente un interés particular o privado, ¿sí? En este choque que podría darse el interés de uno frente al interés de la colectividad, de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que se está pretendiendo. Cuando el artículo número 12 hace referencia a que las convenciones particulares, o sea, el acuerdo entre ustedes y nosotros, no puede vulnerar los principios que consideran el orden público, está haciendo referencia a esto, que nosotros no podemos desatender lo que la norma, lo que la ley tuvo en cuenta al regular un aspecto específico para proteger a la sociedad, para preservar el bienestar general de alguien, ¿se comprende? O de un sector. Hace referencia a la última parte al decir que el acto respecto del cual se invoque el amparo de la ley, que persiga resultados análogos a los prohibidos por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. Esto explicándolo así como en otros términos. Suponemos, nosotros tomemos un artículo, tomemos la ley 19.550. Esta ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, determina cómo es la constitución de las sociedades y después en la segunda parte tipifica cada una de las sociedades. Si una persona humana junto a una persona jurídica deciden crear una sociedad, están utilizando las herramientas que le da la ley, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si la constitución o si la formación de esa sociedad es para violar otros derechos, otras garantías constitucionales o para realizar actos ilícitos, aquí lo que está haciendo perfectamente esta sociedad o esta persona que constituye la sociedad es utilizar la ley para ir en propio fraude de la ley. ¿Se comprende? Y eso es lo que ampara la ley o el Código Civil en el artículo 12. Lo que nosotros tenemos que considerar en realidad es la verdad formal. Si estas personas utilizaron un contrato para crear una sociedad, pero la verdad de esa forma era la de violar o perjudicar a terceros o poder constituir a los actos ilícitos o realizar actos ilícitos, evidentemente es lo que no estaría amparando la ley. Estos serían principios que ustedes tienen que tener en cuenta y ahora como actividad o como tarea lo que pretendo es que ustedes, leyendo, en principio ya esta sería una explicación, una introducción, ustedes ahora tendrían que desarrollar cada uno de los artículos leyendo el Código Civil y Comercial y al mismo tiempo que le den una lectura al decreto de necesidad y urgencia dictado en esta semana por el presidente de la Nación, el DNU 279 del 2020, y ustedes puedan decirme en ese decreto cuál de estos principios o cómo hacemos con estos principios para evitar la vulneración de derechos. ¿Sí?
¿Se entiende? Cómo nosotros, ciudadanos, hoy que tenemos que estar acatando este DNU, ¿cómo hacemos para respetarlo, cumplirlo y no violar a través del principio de buena fe, incumplir el mismo decreto? O a través del abuso de la posición dominante del mercado, ¿cómo hacemos para restringir o coartar? ¿Sí? Espero que les sea de mucha utilidad y nos estamos viendo en próximos videos.